quiero que compartamos la historia de Jacob. ¿eh? Una persona que sin duda, si vos lees la vida de Jacob, ves un montón de defectos, un montón de errores. Cuando lees ahí vamos a ver nosotros dos pasajes de su vida, uno hoy y otro mañana, pero cuando lees su historia no podés menos que decir cuántas fallas que hay en este muchacho. Sin embargo, nos encontramos con algo, una verdad gloriosa, que Dios no lo deja como está, como Él viene, como Él lo encuentra a Jacob, y que hace una obra tremenda a través de su vida. Por su gracia, por su misericordia, Dios usa grandemente a Jacob, es decir, en el plan perfecto de Dios, Jacob ocupa un lugar especial. ¿Pero por qué? Porque así como era con todas sus fallas, vamos a ver un poquito ahora, Dios lo tomó, lo transformó, hizo algo nuevo, em, y él se empezó a sujetar y fue viendo cómo Dios empezó a trabajar en él. Entonces, si tenés una Biblia, te voy a pedir que me acompañes a leer el relato de hoy, Génesis capítulo 28. Vamos a ver un poco la vida de este personaje que se llamó Jacob, perfecto, que tenía un hermano que se llamaba Esaú, bien, ahí tenemos grandes conocedores de la palabra, que tenía un sobrino, no, espérenme, sobrino, no, pero puedo hacer otra pregunta, estén atentos. ¿eh? Y nos encontramos acá con un Jacob que ya había vivido su vida en la casa de sus padres, y un poquito vamos a hablar acerca de esto, pero vamos a leer el relato. En este momento que lo encontramos, Jacob se está escapando de su casa. Así como lo escuchás. Jacob se está escapando de su casa. Había metido la pata, había engañado a su papá, había engañado a su hermano, se había complotado con su mamá. Vamos a hablar un poquito de esto. No quiero adelantarte. Pero en este momento él se está escapando de su casa. Su mamá le había mandado a otro lugar lejano a buscar una esposa para él. ¿eh? Pero fíjate cómo arranca con el pie izquierdo esta historia que vamos leyendo. ¿eh? No es lo que uno esperaría de una persona que Dios va a usar. Sin embargo, Dios nos puede sorprender y tal vez es tu historia. Vos decís, en este momento estoy yendo para un lado que me parece que no me conviene, pero ahí donde estás, el Señor te quiere encontrar, quiere tener un encuentro personal con vos y quiere hacerte una nueva creación. Dice Génesis capítulo 28, vamos a leer el versículo 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram. Y presta atención, está acá Jacob solo. Dice, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Es decir, que está Jacob solo en un lugar desierto, dice que lo agarró la noche, dice, tiene que ir hasta otro lugar donde vive familia de él, vamos a ver un poquito de esto, pero él está caminando solo en el desierto, cae la noche, cae la oscuridad, se tiene que acostar a dormir, dice que agarra unas piedras, las pone como almohada, y se acuesta a dormir ahí. Versículo 12, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Versículo 20 dice, e hizo Jacob voto
diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Hacemos una oración muy cortita, decimos, Padre Celestial, ahora que abrimos tu palabra, te pido que abras nuestros ojos para que podamos comprender las maravillas de tu ley, para que podamos ponerla en práctica y podamos tomar decisiones sabias para nuestra vida, obedeciéndote, que es lo mejor que podemos hacer. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Una nueva creación. Hay muchas cosas que nos encontramos y que aprendemos de Jacob en el resto del relato de la Biblia, que llega a que Jacob llega a este punto en el cual Dios se encuentra con él por primera vez. Este es el primer registro del encuentro de Jacob con Dios, que nos hace pensar, ¿era Jacob la persona indicada para tener un encuentro con Dios? ¿Sabes que la palabra Jacob o el nombre Jacob quiere decir engañador? Quiere decir algo así como traicionero, quiere decir algo así como manipulador. Es decir, el mismo nombre de la persona te va dando cuenta de cómo era su personalidad. Los nombres en la Biblia tienen mucha relación con el carácter de la persona o con la profecía de cómo iba a ser la persona. Y Jacob, en este momento en que llega a este encuentro personal con Dios, está solo él en el medio del desierto con Dios, tenía muchas cosas en su contra. Él tenía en contra la familia que lo formó. Él se había formado en un contexto en el cual tal vez no lo ayudaba para llevarlo a la persona de Dios, para tener un encuentro personal con Dios. Si ven, su abuelo y su descendencia eran tener encuentros especiales con el Señor, Dios había elegido a su abuelo para de ahí empezar todo lo que era el pueblo de Dios y elegir al pueblo de Israel, que iba a ser un testimonio a todo el mundo. Él tenía algunas cosas en su contra. Se había formado en un hogar en el cual su papá, si bien seguía la descendencia que Dios había elegido para ser pueblo de Dios, se guiaba una y otra vez por lo que nos dice el relato de la Biblia, por decisiones sensuales. Él tenía 2 hijos, ¿no? Dice, y optaba o tuvo preferencia por uno de los hijos porque uno de los hijos le hacía, iba al campo, cazaba y cocinaba muy bien eso que cazaba. Entonces, había elegido uno de sus hijos como su preferido porque le hacía bien de comer. En ese hogar se crió Jacob. Su papá tal vez no era el modelo de un padre ejemplar, que nosotros decimos, si una persona va a tener un encuentro con el Señor, entonces esto parte en primer lugar por su papá. Su mamá no era mejor que su papá. Cuando vas al relato de la Biblia te encontrás con que su mamá lo ayudó a Jacob, a su hijo, a engañar a su papá, a Isaac. Es decir, si Isaac, su papá, tenía un preferido que era Esaú, el hermano de Jacob, Rebeca, su mamá, tenía otro preferido que era él, que era Jacob. Entonces vos ves cómo en la familia había engaños, había mentiras, había desprecio, había manipulación, hasta que llegás, por ejemplo, al hermano que Jacob tenía, Esaú, y te encontrás con que Esaú era una persona que lo único que le importaba era él mismo. A él le interesaba lo que podía conseguir para él, satisfacer sus deseos en el momento. Si tenía que vender su primogenitura, como lo hizo con tal de tener una buena comida, él no tenía ningún problema en hacerlo. Entonces, el lugar en el cual Jacob surge, tal vez no es el ideal como nosotros pensamos, pero tal vez es un lugar parecido al cual alguno de nosotros está. Y no, el lugar en el cual está, las cosas a lo mejor que a nosotros nos parece que tenemos en contra, el hogar muchas veces en el cual nos formamos, que alguno puede decir, y en mi casa nunca se habló del Señor, o en mi casa siempre había problemas, por lo cual yo nunca puedo ser una persona de Dios. Bueno, la historia de Jacob me dice algo totalmente distinto. Puede haber muchas cosas en contra de tu vida, pero eso no puede impedir que Dios obre y que vos tengas un encuentro personal con Dios. Dios tiene un poder mucho mayor que todo eso. Ahora, había algunas cosas que él tenía en su contra, la familia que lo formó,
pero también las decisiones que él fue tomando que lo ataban. Eran decisiones que él tomó en su juventud que mostraban que él era una persona que estaba dispuesta a hacer lo que le parecía que era necesario hacer para conseguir provecho, para conseguir beneficio para su vida. Estaba muy lejos de lo que Dios quería para él, de los principios de Dios, de la moral de Dios, de la perfección, de la santidad que Dios quería para él. Pero él no tenía problema en tomar este tipo de decisiones si es que eso conseguían beneficios y provechos para él. Ahora, cuando vos encontrás una persona así y pensás en un punto de partida así, vos decís, esta persona no tiene salida, no tiene solución, esta persona nunca va a hacer algo para Dios. Sin embargo, eso no fue impedimento para que esa noche, estando solo en el desierto, se encuentre con Dios. Porque él tenía algunas cosas en contra, pero tenía algunas cosas también a su favor. Primero y fundamental, Dios lo amaba. Dios lo amaba, dice Romanos capítulo 9, versículo 13, hablando Dios, a Jacob amé. A Jacob amé. No había nada que Jacob haya hecho en particular bueno para que Dios tome esta decisión. Es decir, Dios no amó a Jacob porque vio ahí una persona perfecta, pura, santa. Dios lo amó simplemente porque lo amó. Vamos a ver por qué Dios lo amó. Pero él tenía estas cosas a su favor. Primero, que Dios lo amó, así como Dios nos ama a cada uno de nosotros. No pienses que Dios ama a unos, pero vos tal vez no sos lo suficientemente perfecto como para que Dios no te ame a vos. Dice la Escritura que Dios amó de tal manera al mundo, a las personas, que hizo una entrega. Vamos a explicar esto. Pero él, fíjate lo que tenía a su favor. Dios lo amó, pero también él tenía un hambre espiritual. Porque cuando vemos el relato anterior a esto que leímos nosotros ahora, en esto de que viene un día a su hermano Esaú y le quiere comprar su primogenitura, y después va a su padre Isaac y le compra en cierta manera la bendición, vemos que él tenía un despertar espiritual, él tenía un interés espiritual. Había algo en su corazón que lo hacía distinto a su hermano Esaú. A Esaú, a su hermano, no le importaba nada las cosas del Señor. ¿Qué es esto de bendición? ¿Qué es esto de primogenitura? Dame una comida que me sacie ahora. Dame algo que me haga olvidar del día de ayer. Dame algo para pasar el tiempo de ahora. Jacob, con todos sus errores, tenía algo en su corazón que le hacía dar cuenta que Dios tenía algo bueno para él. No, y tal vez esa es tu situación hoy. Ahí vos pensás, y tengo tantas cosas en contra, mirá el lugar en el cual vengo, mirá las decisiones que estuve tomando, pero estás acá y tenés estas cosas en favor. Dios te ama. Dios te ama por sobre todas las cosas y estás acá porque te das cuenta, o vas a la iglesia porque te das cuenta de que algo tiene que cambiar en tu vida, de que tenés que abrirte a lo que Dios quiera para tu vida, de que necesitas un encuentro con Dios. Ahora, fíjate que Dios no amó a Jacob por lo que era. Si hubiera sido por la vida de Jacob, por las decisiones que él tomaba, por el lugar en el cual estaba, Dios tenía que desecharlo y empezar de nuevo, buscar otra persona. Dios no amó a Jacob por lo que era, Dios amó a Jacob por lo que él podía llegar a ser. ¿No? Sabía que si se ponía en las manos de Dios, que si esa materia prima era formada, trabajada por Dios, él podía ser la persona que Dios necesitaba para cumplir su misión, para cumplir su rol, para cumplir su propósito, para cumplir su plan. Entonces, venimos con esta, si se quiere, materia prima ante el Señor. Un montón de errores, un montón de malas decisiones. Eso no quiere decir que Dios no te ama y que Dios ya se olvidó de vos y que Dios te desechó y que Dios ahora va a empezar a trabajar en otras personas porque ya te abandonó, ya se cansó de trabajar en tu vida. Dios te está dando otra oportunidad. Porque Él sabe todo lo que puedes hacer en sus manos. Él sabe lo precioso que puede salir de tu vida. Porque él es el que trabaja, Él es el que toma esa materia prima y nos hace una nueva creación, nos hace nueva criatura. Para darnos un propósito, para darnos un plan. Entonces vamos al pasaje de hoy. Y quiero que veamos 3 puntos, te los voy a mostrar simplemente los puntos y después vamos a tratar de hablar un poquito de esto. Dios amó a Jacob con un amor transformador, porque eso es lo que hace Dios.
al punto que Él muestra que te ama, que no te deja como estás. El Señor quiere que vengas a Él tal como sos. Vos me decís, y muchas veces ponemos esta excusa, ¿y por qué no te acercás al Señor? ¿Y por qué no te comprometés con el Señor? ¿Y por qué no servís? ¿Por qué no venís al Señor? No, tengo que cambiar tantas cosas para venir al Señor. Tengo que empezar a tomar buenas decisiones, tengo que dejar mi vida pasada, tengo que dejar todas estas cosas atrás. Y una vez que pueda hacer todo esto, ahí voy a venir al Señor. Estás muy equivocado si ese es tu punto de vista. Porque el Señor no te pide eso porque no podés hacer eso. Lo que el Señor quiere es que vayas a Él así como sos, y cuando tengas a Jesús en tu corazón, cuando tengas el Espíritu en tu corazón, Él te va a dar el poder para dejar todo eso atrás. Él te va a dar el poder para vencer todas esas tentaciones. Él te va a dar el poder para hacer libre el pecado. ¿No? Porque su amor te transforma, Él te ama mucho para dejarte de la manera en la cual venís al Señor. Te ama y quiere transformarte para que te parezcas a Jesús. Que te parezca a Jesús. Esa es la imagen que el Señor quiere imprimir en tu corazón. Quiere transformarte, quiere cambiarte. ¿Qué es lo que hace el Señor? Te da un nuevo conocimiento de Él. Vamos a ver en el pasaje que Jacob tuvo nueva conciencia, es decir, él se dio cuenta de la presencia del Señor y él tuvo una nueva comunión con el Señor. Rápidamente, vamos al primer punto. Jacob tiene un nuevo conocimiento de Dios. Él tuvo una revelación de Dios. ¿Te acordás cuál era el sueño? Lo leímos una vez. Sé que tal vez se te escapó por ahí. Pero acordate que él llegó a este momento solo, en oscuridad, en soledad, en desesperación, que tal vez es la circunstancia en la cual nosotros venimos al Señor. Se acuesta ahí sobre unas piedras y tuvo este sueño. ¿Y cuál era el sueño? Una escalera. Una escalera, se da cuenta que iba desde el suelo hasta el cielo. Y eso no fue todo, sino que ángeles que subían por la escalera y bajaban por la escalera. Y él tuvo ahí una revelación de Dios, porque dice incluso que cuando él ve esta imagen, escucha la misma voz de Dios que le habla a través de esta imagen. Y mira, yo no quiero decirte que nosotros tenemos que tener este sueño para saber que Dios nos habla. Dios nos habla hoy por las Escrituras, por la palabra de Dios. No tenemos que vivir esta misma experiencia porque ya la vivió Jacob, y nosotros tenemos la misma Escritura que nos dice cómo es la revelación del Señor. Ahora, ¿qué tiene que ver esta escalera, este sueño que Jacob tiene con nosotros hoy? Bueno, tiene que ver con que Jesús tomó esta imagen de la escalera que iba desde abajo hasta el cielo y desde el cielo hasta abajo, y dijo, yo soy esa escalera, yo soy ese puente, yo soy ese camino, yo soy eso que lleva desde el cielo hacia abajo y desde abajo hacia el cielo, yo soy esa comunión que hace falta entre la humanidad, entre vos y el Señor. ¿Y cuándo dijo Jesús? Bueno, fíjate lo que dice Jesús en Juan capítulo 1, cuando Jesús empieza su ministerio, se encuentra ahí con Natanael, con alguien que iba a ser uno de sus discípulos, y dice esto, Juan 1:47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y ahí esa palabra engaño es muy similar al nombre del personaje que nosotros estamos viendo. La verdad que yo te dije que Jacob quería decir manipular, engaño. Es decir, es como que Jesús le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay Jacob. Estaba diciendo algo así Jesús a Natanael. Y termina el pasaje diciendo, no vamos a ver todos los versículos en el medio, pero saltamos al versículo 51, dice, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué pensaban estas personas que escuchaban esta palabra de Jesús cuando Jesús dijo esto? Y pensaban en la historia de Jacob. Pues ellos pensaban, ¿qué está diciendo Jesús? Los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús está diciendo, yo soy esa escalera que hace el contacto entre la humanidad, entre Dios y el hombre. Tal vez las personas buscaban llegar a Dios de alguna u otra manera. Nosotros tenemos en Génesis, antes de la historia de Jacob, una historia muy triste
de cómo el hombre hizo lo posible para qué, para llegar a Dios. ¿Se acuerdan de la historia? Que hizo la torre de Babel, espectacular. Hizo una torre con su mejor esfuerzo, con los mejores materiales que tenía para tratar de llegar a Dios. ¿Y sabés que esa es la historia de nuestra vida? Queremos ser mejores personas, queremos hacer mejores cosas, queremos hacer mejores obras para que de alguna manera podamos llegar a Dios. Y Dios nos dice, como les dijo a estas personas de la Torre de Babel, no es suficiente. Es imposible que ustedes lleguen por sus propios medios a mí. Pueden ser lo mejor que intenten ser. Dios dijo a través de Isaías, las mejores obras que ustedes pueden hacer, es decir, el mejor esfuerzo que vos puedas hacer para ser bueno, para decir, esto es lo mejor, lo más puro que hice, lo más santo que hice en mi vida, con el mejor esfuerzo, ¿sabes qué dice Dios? Para mí es un trapo de inmundicia. Dios está hablando de su santidad, Dios está hablando de su perfección. Y dice, ustedes pueden esforzarse todo lo que quieran, pero no pueden llegar a ser santos por sí mismos. Pero acá Jesús le dice, pero en mí pueden, dicen, los ángeles descienden sobre el Hijo del Hombre. Así como descendían y subían sobre la escalera que vio Jacob, dice, ahora descienden sobre el Hijo del Hombre. Es decir, Jesús es el medio, es la única manera por la cual nosotros hoy podemos llegar a Dios. Jesús es esa escalera al cielo, porque Él nos lleva a Dios. Él es el único que puede llevarnos a Dios. Yo soy el camino, dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar hasta el Padre si no es por medio de Jesús. No hay otra manera, no hay otra forma en la cual podemos llegar a Él que por medio de Jesús. Él nos lleva a Dios, pero también viste que los ángeles dice que iban en las dos direcciones. Subían, nos llevaban a Dios, pero también bajaban. Es decir, Él nos trae a Dios también a nosotros, para darte la provisión, para darte lo que necesitas, para subir su plan, para obedecer al Señor. Pero Él se dio cuenta que necesitaba a Dios. Y nosotros nos damos cuenta que necesitamos a Jesús. Y tal vez eso es lo más importante que necesitas escuchar vos hoy. No te olvides, voy a seguir unos minutitos más, pero lo que necesitas escuchar es esto. Necesitas a Jesús. Y tal vez alguno de nosotros aquí tiene que tomar esta decisión de venir a Cristo, de reconocer que solo por Jesús podemos llegar al Señor. Y decir, Señor, limpiame, Señor, perdoname. Ahora me doy cuenta, algo que tantas veces luché o no presté atención, pero que solo por Cristo, solo por Jesús, puedo tener comunión con vos. Puedo ser limpio del pecado que me impide llegar a ti. Puedo tener relación contigo. Puedo disfrutar de la hermandad, de la amistad, de la comunión con mis hermanos, porque son uno conmigo, pero solo por Cristo, no porque yo me esfuerce más. Él tuvo un nuevo conocimiento de Dios. Segundo lugar, tuvo una nueva conciencia de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 16. Cuando él se despierta del sueño, dice, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Dice, Dios está acá y yo no me había dado cuenta. Después que él tuvo este sueño de la escalera y que escucha la voz de Dios, se despierta y dice, Dios está muy cerca, pero yo no me daba cuenta. Y ahora se da cuenta. Ahora que había experimentado esta revelación de Dios, este nuevo conocimiento de Dios, se dio cuenta de esto. Y tembló y le dio temor porque se dio cuenta de que la misma presencia de Dios estaba en ese lugar. Ahora, fíjate lo que dice este pasaje. Romanos capítulo 10, versículo 18, versículo 8. La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será defraudado. Porque no hay diferencia, dice Romanos 10:13, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y sabes, tenés que darte cuenta de que tal vez estás luchando con muchos conceptos que tenés que entender para acercarte al Señor o que tenés que tratar de descifrar que estamos viendo. Tal vez es el primer contacto que alguno tiene con la palabra de Dios, o tal vez lo he escuchado muchas veces.
y tiene que darse cuenta de esto, de la cercanía del Señor. ¿Sabes? La Escritura te dice que Dios está mucho más cerca tuyo de lo que vos pensás. ¿Sabes? Vos pensás que Dios es alguien que está allí en el cielo. La Escritura te dice que Dios está mucho más cerca de lo que vos pensás. Dios está más cerca que la persona que tenés al lado tuyo. Dios está más cerca de vos que la persona que tenés al lado tuyo. ¿Sabes dónde está Dios? Dice ahí, en tu boca y en tu corazón. Dios está en tu boca y en tu corazón. ¿Cómo puedes decir, bueno, yo mientras estuve predicando, mientras estuve hablando del Señor, estuve llevando a Dios a tu boca y a tu corazón? Ese es el lugar en el cual está. Dice, esta es la palabra de fe, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Esa es la cercanía, la presencia del Señor. Y algo que Jacob se tuvo que dar cuenta a medida que comprendía un poquito más del Dios que le hablaba. De que Dios no es una entidad que está lejos, de que Dios no es alguien al quien no le interesa nuestra vida, no le preocupa nuestra vida, sino que Dios era alguien que quería tener una relación personal con él, que quería sacarlo a Jacob de su oscuridad en la cual estaba, de la soledad en la cual estaba, de la desesperación en la cual estaba porque estaba escapando ahí de su hermano que lo quería matar. Dice, Jacob, date cuenta que yo estoy aquí. Dice que por la palabra que predicamos, Dios está en tu corazón. Y vamos a decir, pero yo no creo. Dios aún está en tu corazón para que creas en tu corazón y para que confieses con tu boca que Jesús es el Señor y para que puedas ser salvo. Él tuvo una nueva conciencia del Señor. Y rápido voy al último punto. Creo que ya se hicieron la hora, ¿no? Ya hay olor asado. Ya sale un olor a morcilla ahí que está listo. Lo último que veas es que él tuvo una nueva comunión con Dios. Y esto es el cambio que hace Dios en nuestra vida. Jacob llegó aquella noche de una manera, en oscuridad, en tristeza, en soledad, en desesperación. Y después de este encuentro con el Señor se fue de otra manera totalmente distinta. Él se fue con el Señor. Llegó de una manera indiferente. Él vivía de espaldas a Dios. Vivía como si Dios no existía. Pero ese encuentro con el Señor produjo un cambio rotundo en su vida. Ahora dice después el relato, versículos 16 a 18, que esas piedras que él había usado para acostarse ahí arriba, ahora dice las ungió con aceite. ¿Qué quiere decir esto? Que hizo un altar ahí para adorar al Señor. Ahora iba a ser un recordatorio de que ahí él había tenido un encuentro personal con el Señor. Fíjate cómo Dios quiere llevar de tu vida de la indiferencia a la adoración. ¿Qué es la adoración? Es todo lo que somos respondiendo a todo lo que Dios es. Es decir, a medida que comprendes algo de Dios, respondes con lo que sos, con tu pensamiento, con tu oración, con tu canción. Dice, incluso termina el pasaje, por ejemplo, que él terminó comprometiéndose a ofrendar, es decir, con la ofrenda, con el sustento. Todo lo que somos, él lo transformó en adoración. Esa indiferencia, esa vivir a espaldas a Dios, una vez que tuvo el encuentro con Dios, ahora adora, ahora agradece, ahora reconoce. Una persona totalmente distinta. No solo pasó de indiferencia a adoración, sino que pasó de luz, era el lugar en el cual él tuvo este encuentro con el Señor, como se llamaba antes, que el significado de luz, ahí en hebreo es separación. Y dice que él cambió el nombre de este lugar. Dice, este lugar, esta ciudad ya no se va a llamar Luz, ahora se va a llamar Betel, el que quiere decir casa de Dios. Acá está el Señor. Nuestra vida, cuando tiene un encuentro con el Señor, cuando el Señor nos hace sus hijos, cuando el Señor nos transforma, cuando el Señor nos perdona, cuando el Señor empieza a morar en nosotros, deja de ser una vida que sale de de la separación a ser casa de Dios. Porque Dios vive dentro tuyo, sos templo de Dios. Sos templo de Dios. Dios vive en todos lados. Dios es un Dios omnipresente, no hay lugar en el cual Él no esté. Pero Él de una manera especial habita en vos por su espíritu. Te hace su morada.
no necesita ya un tabernáculo, no necesita un templo, no necesita una iglesia. Él vive en vos. Y fíjate qué cambio eterno que hay en nosotros. Alguien que vivía para sí mismo, que vivía a espaldas de Dios, ahora se da cuenta que Dios está ahí. Y el último cambio que pasa, él pasa de este conocimiento lejano a la comunión personal. Fíjate otra vez, versículo 20. Dice, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje y me diere pan, si volviere en paz, él se da cuenta de que Dios puede estar con él cada día y de que Dios va a estar con él cada día. Él se da cuenta de que Dios es el que lo va a sustentar, él se da cuenta que Dios es el que lo va a cuidar, él se da cuenta que Dios es el que aprueba su plan, su propósito. Hay una transformación tremenda en su vida que se dio cuando él se dio cuenta de que tenía que tener un encuentro personal con el Señor. Tenía que tener un encuentro personal con el Señor. Es ahí cuando empieza todo. Dice Filipenses 1:6, que el que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Mañana vamos a hablar de la segunda parte de este versículo. Él va a perfeccionar una obra. Pero para perfeccionar la obra, él tiene que comenzar primero una obra en vos. ¿Sabes? Y tal vez este es el momento para que el Señor empiece a trabajar en tu vida. Empiece una obra nueva. Venimos con sueños rotos, venimos con desesperación tal vez de distintas circunstancias. Venimos a veces con falta de propósito. Yo me doy cuenta que el problema de mucha juventud hoy es que todo le da igual, ¿no? No tienen un horizonte, un norte en el cual seguir, no tienen propósito en su vida, indiferencia por todos lados. Y tal vez esa es la situación en la cual estás hoy. El Señor quiere poner este propósito en tu vida de amarle, de buscarle, de llevar a Jesús a otros. Pero para eso tiene que empezar una nueva obra en vos. Y eso pasa cuando te das cuenta de que el Señor te ama por sobre todo, de que no quiere dejarte como estás. ¿Y sabes qué hizo para no dejarte como estás? Envió a Cristo, a Jesús, a que dé su vida por vos. ¿Cómo es que Jesús es la escalera entre Dios y los hombres? ¿Cómo es que Jesús puede ser la escalera entre Dios y vos? Él puede serlo simplemente porque Él murió, porque Él dio su vida, porque Él ocupó el lugar que vos y yo teníamos que ocupar en la cruz. Pero ¿qué es esto? ¿Por qué tenía que morir yo? Bueno, porque mi pecado me separa de Dios, mi pecado me hace enemigo de Dios, mi pecado me condena a la muerte eterna, a la separación eterna. Y Dios nos amó tanto que estuvo dispuesto a pagar el precio de nuestra salvación, que estuvo dispuesto a ocupar nuestro castigo, nuestra condenación, y lo hizo Jesús en la cruz, para que vos y yo podamos tener vida, podamos tener perdón. Pero tenés que dar un paso de fe, tenés que creer, tenés que reconocer tu situación de que tu pecado te separa de Dios y que querés dejarlo atrás. Y tenés que creer que Cristo puede perdonarte y puede limpiarte. Vamos a cerrar nuestros ojos, lo hacemos para no distraernos, lo hacemos porque vamos a orar con el Señor, lo hacemos para concentrarnos en su persona. Y tal vez para alguno de los que está aquí, este es un momento en el cual tiene que darse cuenta de que tiene que pedir perdón al Señor, de que cree que Jesús dio su vida para acercarnos a Él, para empezar en nosotros una obra eterna y perfecta. Y es el momento para que tomes la decisión de venir a Cristo, es el momento para que entregues tu vida a Él, para que creas que Él puede salvarte y le pidas que Él te limpie. Y Él lo hace, y cuando lo hace, Él te hace su hijo, Él te hace su hija, Él te perdona, Él te adopta como miembro de su familia, Él te abraza y te recibe y empieza a trabajar en tu vida, empieza a hacerte nuevo, empieza a hacer una nueva creación en vos. Y toma ese corazón que está desarmado y lo empieza a recomponer por su poder, por su gracia, por su amor, porque Él quiere cambiarte de acuerdo a la imagen de Jesús.
Si esa es tu situación, dale tu vida a Cristo. No sigas postergando más tu decisión.